Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la crucifixión y muerte de Jesús, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versos 17 al 37. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Padre bendito, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra santa. Guíanos, te rogamos por tu Santo Espíritu. Enséñanos, revélanos tu palabra, para que sea exaltado nuestro Señor y tu nombre. En Jesús te damos gloria. Amén. El Señor Jesucristo ha sido entregado de parte de Caifás a las autoridades romanas. El Sanedrín ya había determinado matar a nuestro Señor Jesucristo y habían propuesto matarlo después de la fiesta de la Pascua para no hacer alboroto, no causar problemas que llamasen la atención del gobernador romano. Sin embargo, Dios ya había determinado en su previo consejo que el Señor Jesucristo moriría como el Cordero Pascual, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús tendría que morir un viernes que se iba a realizar la Pascua. Así, pues, el Sanedrín aprovechó la oportunidad que le brindó Judas al traicionar al Señor Jesucristo y lo tomaron preso en el huerto de Getsemaní. Inmediatamente hicieron un aparente juicio que por donde quiera que se le vea fue un juicio que solamente de juicio tenía el nombre. Presentaron entonces a Jesús ante Pilato y él se vio comprometido en hacer lo que los judíos le solicitaban de crucificar a Jesús, pues al final le dijeron que aquel que se nombra como rey no viene siendo bien visto por el emperador romano y que, por lo tanto, Pilato no sería amigo del César. Aunque Pilato hasta en 3 ocasiones abogó por Jesús, diciendo, no encuentro yo delito en él. Sin embargo, cedió ante las presiones políticas. El emperador romano manda azotar al Señor Jesucristo y presenta al pueblo para ver si de esta manera se calman los ánimos y no lo matan. Pero el pueblo pide, crucifícale, y entonces lo entrega a las autoridades eclesiásticas para que, conjuntamente con la autoridad romana, sea crucificado. Vamos a leer entonces la porción y haré algunos comentarios. Tomaron pues a Jesús y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y estaba escrita la inscripción en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús,
tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado. Y tomando también la túnica, y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza, por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echamos suerte sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Por eso los soldados hicieron esto, y junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, se entiende que es Juan, el escritor del Evangelio, que estaba allí cerca, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo se había ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: cuando el Señor Jesucristo está en la cruz, Él sufre terribles dolores del sufrimiento y de la muerte que se aproxima. El Señor Jesús cumplió todas y cada una de las profecías. Muchas de estas profecías Él buscó cumplirlas de una manera a propósito, como cuando pide a uno de sus discípulos que vaya por un pequeño burrito para poder montarse en él y entrar a Jerusalén, como Zacarías había profetizado. Pero hubo otras profecías en las que el Señor Jesús estuvo involucrado y en las que Él no podía hacer algo para cumplirlas, como en el caso de sus vestidos que fueron sorteados entre los soldados. En este caso, esta profecía, el Señor Jesús la cumple porque tiene sed, realmente está siendo atormentado por una gran sed. Había perdido mucha sangre, estaba cayendo en un shock que se le llama en medicina hipovolémico, con muy poca sangre en su aparato circulatorio, y por esa sed Él pide de beber, cumpliendo así una profecía. Sigo la lectura. Tengo sed, dijo. Había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. La última palabra que nuestro Señor Jesús dice es: consumado es, y luego también dice al Padre: te entrego mi espíritu. Consumado es una palabra que en griego se dice y se pronuncia tetelestai, que significa que ya se ha pagado el precio total de la deuda. Esto es que en aquel entonces, como ahora, se podía hacer un primer pago por alguna prenda, por algún objeto, por alguna mercancía. Y ya una vez tenida la mercancía, se pagaba el resto de la factura, el resto del precio. El Señor Jesús aquí dice: tetelestai, he pagado toda la deuda tuya y la deuda mía. Absolutamente todo lo que nosotros debemos de pagar a Dios por nuestros pecados, el Señor Jesucristo ya lo pagó en este momento histórico. El Señor Jesús, con su muerte en la cruz, ha pagado cada uno de nuestros pecados. Y de esta manera nos adquiere, nos compra. De esta manera ahora somos suyos.
Y Jesús, después de pronunciar estas palabras, Él, que ya cumplió todo, que ya consumó todo, entrega el Espíritu. El Señor Jesucristo dijo que Él pondría su vida por sus ovejas y que no le quitaban su vida, sino que Él la ponía de sí mismo, que tenía ese mandamiento de parte del Padre, de poner su vida por sus ovejas y volver a tomar su vida. Entonces dice, e inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, o sea, día viernes, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz, el día de reposo, porque inmediatamente después de ese viernes, a las 6 de la tarde del viernes, empezaba el día del sábado, el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne, porque era parte de la festividad de la Pascua. Hay que recordar que está la festividad de la Pascua e inmediatamente al día siguiente empieza el día de la fiesta de los panes sin levadura. Entonces era un día muy especial y no debería de quedar una persona en la cruz mientras se desarrollaba esta festividad. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y de esta manera, al no tener ellos apoyo en los pies para no morir asfixiado, morirían de una manera más rápida. Quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús, pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Uno de los soldados lo que hizo fue asegurarse de que Jesús ya hubiese muerto, clavándole una lanza. Pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto, Juan, quien escribe el Evangelio, ha dado testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Nuestro Señor Jesucristo está en la cruz como Rey de los judíos. Él es el Salvador del mundo. Él es quien paga nuestro pecado. Y aunque la mayoría de los judíos hasta el día de hoy le han rechazado, sin embargo Dios tiene un remanente fiel de entre el pueblo judío que ha creído en Jesús como su Salvador y Señor. Y entre los gentiles, los demás pueblos y naciones que no somos judíos, Dios también tiene pueblo. Todo aquel cristiano que ha venido a los pies de Jesús viene siendo comprado por la sangre preciosa de Jesús. Él pagó nuestro pecado. Él entregó su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Las profecías todas que Él cumplió son para certificar que Él es el Salvador del mundo, para certificar que Él es el Mesías o Rey prometido para Israel. Repito, hay profecías que el Señor Jesucristo no podía hacer algo de una manera personal y directa para que se cumpliesen, y sin embargo se cumplieron en Él. Como lo último que leímos, que sus rodillas no fueron quebradas, para que se cumpliera la profecía de que no iba a haber hueso roto en el Cordero de Dios. Y que los judíos van a mirar, esto está en el futuro, al que traspasaron. Cuando el Señor Jesús venga nuevamente, el pueblo judío va a ver el costado del Señor Jesús,
que todavía tendrá las huellas, la cicatriz de la lanza que fue penetrada en su costado. Así bueno, pues, todas las profecías se escribieron para que el Señor Jesús y los que estaban a su alrededor las cumpliesen, indicando que Él es el Salvador del mundo. Finalmente, la palabra consumado es de capital importancia para el cristiano, porque el Señor Jesús pagó todo por nuestra vida. Todo pecado ha sido perdonado. Jesús ha pagado por cada una de tus iniquidades, de tus rebeliones y las mías. Nosotros ya no tenemos que hacer nada, sino creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es bien cierto que la fe va siempre acompañada de obras. Esto quiere decir que necesariamente el cristiano va a dar frutos de arrepentimiento, comportándose, viviendo de una manera santa y piadosa, y por lo tanto va a obrar obras morales, obras de santidad, obras de bendición para los demás, pero no será porque nosotros hagamos estas obras para ganarnos el perdón de Dios. Dios ya perdonó nuestros pecados. Un ejemplo: uno de los dos ladrones se arrepiente y le pide a Jesús que tenga misericordia de él y que se acuerde de él cuando esté Jesús en su reino. Y Jesús entonces toma esta palabra como una respuesta de fe de este hombre y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no hizo ninguna obra buena para ser perdonado de parte de Dios. Lo único que él hizo fue creer en Jesús como su Salvador y como su Señor. Así bueno, pues, Jesús a todo el mundo le da la oportunidad de venir a Él. Y este es el tiempo de que tú y yo compartamos a la gente que nos rodea el perdón, la gracia y la misericordia de Dios en Jesús. Oremos. Dios y Padre nuestro, gracias te damos por nuestro bendito Señor Jesús. Te rogamos, nos ayudes a hablar, a compartir tu santo evangelio, a ser valientes y a predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados en Jesús. Gracias te damos. Amén. Te seguimos invitando a que nos acompañes, ya sea a través de YouTube, de Facebook. Escríbenos en Telegram o WhatsApp. Nuestros estudios se estrenan los martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Si hay algún video que no has visto, está a tu disposición. Suscríbete si no lo has hecho. Comparte estos videos con tus amistades. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.